Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 17, septiembre 7 del 2024. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, en tus manos de amor encomendamos de nuevo este momento para este estudio que vamos a adelantar conforme a tu voluntad. Gracias por este santo día de reposo que nos permites tener sobre la tierra, en paz todavía y en tu misericordia. Imploramos que nos acompañen, nos bendigas a todos y los que más adelante puedan escuchar este material, suplicamos que sea para instrucción, para atención y entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo, para que puedan tomar las decisiones adecuadas y podamos finalmente encontrarnos como pueblo esparcido a través del mundo, en medio de la persecución, en medio de las dificultades que se avecinan. Imploramos tu fortaleza, tu guía. Gracias por el maravilloso don del Espíritu Santo y la obra en la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Para Él sea la honra, el poder y la gloria, y es el único nombre que ha sido dado debajo del cielo a los moradores de la tierra, por medio del cual seamos salvos. Entregamos todo nuestro ser en el nombre de Él y por la unción del Espíritu Santo. Rogamos al Padre Celestial. Amén. Si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte para que otros lo conozcan? Dele like, comente, comparta, suscriba y descárguelo por si el caso lo llegan a borrar. Es muy importante que se pueda tener material grabado en los lugares adecuados para la necesidad futura. Bueno, recordemos la parte 16, quedamos con estas preguntas con relación al plan de los jesuitas de la Tercera Guerra Mundial. Y la pregunta que quedó: si la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron ejecutadas al pie de la letra según el plan, que es el plan jesuita desde 1602, para crear una figura del anticristo como individuo, para borrar del conocimiento de las personas lo que la Reforma eh, expuso al anticristo como el sistema papal. Pues este es el plan jesuita para desviar esa interpretación. Y si la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial fueron ejecutadas al pie de la letra según el plan, ¿existe alguna salida para evitar el plan jesuita de la Tercera Guerra Mundial, que es lo que está descrito en la carta de Albert Pike a Mazzini, escrita en 1871, eh, y pues que ha sido dada a conocer precisamente porque pues Dios no deja a su pueblo en la oscuridad de sus planes satánicos para destruirlo? La palabra de Dios advierte sobre este plan y su final. ¿Y cuál es esa salida? ¿Cuál es esa salida que tenemos que estudiar y tener clara para no entrar en los planes del enemigo? Porque efectivamente la tierra ha sido confundida, todos los habitantes de la tierra han sido engañados, especialmente el cristianismo, los ateos, los sionistas, el mundo islámico y
finalmente el plan de Satanás es que haya una adoración satánica mundial por medio de las sociedades secretas, habiendo engañado al cristianismo, al ateísmo, que su plan es conquistarlos y destruirlos al mismo tiempo por medio de un cataclismo social formidable. Entonces, ¿cuál es esa salida? Entonces, la interpretación historicista del protestantismo sobre el anticristo como el Papa, la abominación de desolación como el papado, el cuerno pequeño como Roma papal, el hombre pecado como el Papa, la primera bestia que sube el mar de Apocalipsis 13, que es el estudio que estamos haciendo, es el papado. La gran ramera de Apocalipsis 17 es el papado. Babilonia la Grande es el papado y aquí están todos los textos que tienen que coincidir, pues eso es la salida para la disyuntiva que hay en este momento. Volver a esta interpretación porque la clave está en la interpretación de la bestia que sube el mar de Apocalipsis 13, porque le va a dar sentido a todo el resto de textos y de sus características identificados en la profecía bíblica. Y pues la estrategia del papado fue borrar su identidad profética, la interpretación historicista de la Reforma, y los encargados de hacerla pues fueron los jesuitas. Entonces, este es el plan jesuita descrito desde 1602 para colocar al anticristo como un individuo, pues es el plan satánico para desviar la atención, desviar la verdadera interpretación de la profecía bíblica de el anticristo como el sistema papal. Entonces, esta es la salida que existe para que el pueblo de Dios no sea confundido, no sea engañado en este tiempo. Entonces, tenemos que volver a las sendas antiguas de la interpretación historicista protestante para que efectivamente toda la profecía tenga sentido. Entonces, ¿cuál es la salida? Retomar la interpretación historicista protestante del anticristo como el sistema papal para que el rompecabezas profético bíblico pueda tener sentido y pueda verse en su verdadera belleza la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es el libro, es la salida a esa falsa interpretación profética de los jesuitas. Y vamos aquí a mirar que es el libro con más de 63.000 hipervínculos. Este es un documento, usted puede encontrar un borrador de ese documento, puede descargarlo, puede pagar por él. Es una representación de la Biblia y las correlaciones que hay entre los libros de la Biblia. Vamos a mirar lo que dice. Se trata de un conjunto de datos digitales de referencias cruzadas de la Biblia King James. Las referencias cruzadas son enlaces conceptuales entre versículos que conectan lugares, personas, frases, etc., que se encuentran en distintas partes de la Biblia. Las referencias cruzadas se incluyen en las márgenes o notas a pie de página de algunas Biblias. Ejemplo aquí, entonces, las Biblias de referencia tienen márgenes o anotaciones entre textos bíblicos. Por ejemplo, este es, bueno, vamos a seguir mirando aquí. El gráfico de barras que recorre la parte inferior, o sea, este es el gráfico de barras que recorre la parte inferior, representa todos los capítulos de la Biblia
empezando por Génesis 1 a la izquierda. Entonces, Génesis 1 está aquí. Los libros alternan en color gris, entre color gris claro y oscuro, con el primer libro del Antiguo y del Nuevo Testamento en blanco, o con el primer libro del Antiguo y del Nuevo Testamento en blanco. Entonces aquí comienza Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y así sucesivamente hasta llegar a el Apocalipsis. Dice, la longitud de cada barra indica el número de versículos de este capítulo. Por ejemplo, la barra más larga corresponde al capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Aquí vemos la longitud de la barra, es la longitud de versículos que tiene ese capítulo y es el salmo más largo, es el Salmo 119. Cada una de las 63.779 referencias cruzadas que aparecen en la Biblia se representan mediante un único arco iris, un único arco. El color corresponde a la distancia entre los dos capítulos, creando un efecto similar al del arco iris. Entonces, a mayor distancia, pues el color es diferente. Por ejemplo, entre más distancia hay, el color es como amarilloso, amarillento. Entonces, esta es una maravillosa obra que describe la complejidad, describe la profundidad, describe lo intrincado que es la palabra de Dios y que es el libro de salida para los engaños de Satanás. Entonces, la Biblia se habla a sí misma, se explica a sí misma porque es la palabra de Dios. En la Biblia usted va a encontrar todas las referencias, todas las concordancias para cualquier tema que necesite estudiar. Entonces vamos a mirar aquí una porcioncita de este documento para que veamos que efectivamente pues, la palabra de Dios es viva, es real. Por capítulos, ¿cuál es entonces el centro de la Biblia? Entonces, miremos que el libro más largo de la Biblia aparenta estar en la mitad de todos los capítulos previos a ella y todos los capítulos posteriores al Salmo 119. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para confirmarlo y es partir con cuadrados la distancia al Salmo 119 y este cuadrado, repetirlo en esta porción. O sea, esto fue lo que yo hice. Y es exactamente en la mitad de la Biblia encontramos el Salmo 119. O sea que en el corazón de la Biblia, en el centro de la Biblia, encontramos al Salmo 119. ¿Podría usted creer que el centro de la Biblia, en el centro de la Biblia se encuentra esa salida que estamos buscando y que es la oportunidad que el mundo entero va a tener para salir del plan jesuita de la Tercera Guerra Mundial? Está en el Salmo 119 o está relacionado con el Salmo 119. Entonces, miremos un poquito lo que es la interconexión con Apocalipsis. Vamos a hacer una ampliación y aquí encontramos el libro de Apocalipsis. Son 22 capítulos. Este es el primer capítulo, el último capítulo. Y miramos las interconexiones que hay entre ellos y todas las interconexiones que hay con el resto de la Biblia asociados con esto.
Entonces, recordemos que Apocalipsis, por ejemplo, aquí vemos que se encuentra relacionado con Génesis y es el Apocalipsis, el Génesis 1 está relacionado con Apocalipsis 22 en toda su extensión y por eso podemos confiar que la Biblia pues es la palabra de Dios. Bueno, muy bien, entonces como es importante Apocalipsis, entonces vamos a recordar en la parte 1 vimos la estructura quiástica del Apocalipsis y esto está basado en la interpretación historicista protestante de lo que es las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas, va en secuencia y va en aumento, considerando una parte histórica y luego una parte escatológica. La parte histórica es la que ya se cumplió, a pesar que, por ejemplo, encontramos la séptima iglesia que hace parte del desarrollo de la gran controversia. El séptimo sello hace parte también de este evento final. La séptima trompeta también, o sea, nosotros estamos en la séptima iglesia, en el séptimo sello, en la séptima trompeta. Para un estudio, les compartí el enlace código QR para que usted estudie más en detalle este gráfico y la gran controversia donde estamos nosotros en este momento. Posterior a esa gran controversia, pues vienen las siete plagas y la caída de Babilonia. Aquí ya se cierra el tiempo de gracia. Luego es importante que usted tome la decisión en este momento. Aquí es donde estamos a puertas de esa tercera guerra mundial y los planes satánicos para desviar al pueblo de Dios, para engañar al pueblo de Dios. Por eso es importante volver a la profecía bíblica y esa interpretación falsa del anticristo por parte del sistema papal de los jesuitas, pues ha convulsionado, está involucrando a todo el mundo. Por eso es importante, aquí no tenemos que creer que es solamente para los cristianos, sino aquí está el budismo, aquí está el hinduismo involucrados. Por eso esos movimientos, esas religiones necesitan conocer de la verdad para no ser engañados, para que puedan tener una salida a esa confrontación que se avecina. Entonces, recordemos la parte 15, hablamos de la palabra, de lo que significa una conspiración, que es unirse contra un particular para hacerle daño, complotar, conjurar, confabularse, maquinar, intrigar o tramar. Y la pregunta que hacíamos también era contra quién es esta conspiración y quién la dirige. Y pues esta conspiración ha sido desde el Génesis contra el pueblo de Dios y el instigador, el director de esa conspiración es el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua. También vimos que las personas, dice este libro de los gobernantes del mal de F. Topper Sossi, parece ser que las únicas personas en el mundo quienes creen en una teoría conspirativa de la historia somos aquellos quienes la han estudiado. Y pues eso es parte de lo que estamos revelando, que hay una conspiración mundial para acabar con el pueblo de Dios y esa conspiración la están dirigiendo los jesuitas por medio de las sociedades secretas. Entonces, más adelante vamos a estudiar esta partecita que está ocultada por ahora, porque tiene que ver con los eventos finales. Entonces, este historiador nos habla que la historia se remonta hace 6.000 años, todo equilibrado en contra de la obra de referencia humana más fiable que existe, que es la Biblia. Entonces, teniendo la Biblia, vamos a poder entender esa conspiración, vamos a poder salir de ella. Entonces, miremos un resumen de la conspiración de Satanás o Lucifer para acabar con el pueblo de Dios a través de la Biblia.
Vamos a hacer un pequeño repaso solamente del Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta Juan, pero en pequeño resumen, Génesis 3.1 comienza la acción de Satanás por medio del uso de la serpiente, por eso es que se le llama la serpiente antigua. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está la primera intención de conspirar contra la raza humana por medio de Satanás, porque estaba induciendo a que Adán y Eva desobedecieran a Dios, sabiendo que les había dicho que podían comer de todo árbol menos de uno, pero Satanás los engaña diciendo que no podían comer, que no comieran de todo árbol. Ahí está, usted puede leer la historia, pero por eso vamos a hacer un pequeño resumen, no nos vamos a detener. Y más adelante ya la simiente de la mujer, que son los hijos de Adán y Eva, se presenta la primera acción conspirativa entre la raza humana. Esta fue de la serpiente hacia la raza humana porque finalmente condujo a la muerte física de Adán y Eva eh, y pues ya entre la raza humana misma, entre la descendencia humana, de la descendencia de la raza humana, pues se presenta en Génesis 4:8 y habló Caín con su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Aquí se presenta entonces la primera gran controversia entre las dos simientes, una que es obediente, la otra que es desobediente, pero la desobediente va a intentar siempre matar a la obediente y eso es básicamente a través de esa simiente es que Satanás ha hecho la continuación de su conspiración para acabar con la raza humana. Adelantamos la historia bíblica en los tiempos de José y sus hermanos en Egipto, cuando José es vendido por sus hermanos. Los hermanos conspiraron para matarlo, dice Génesis 37:18. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Es la historia de José cuando va a visitar a sus hermanos y ellos lo prenden, lo echan a un foso, intentaron matarlo, pero el foso estaba seco, entonces pues bueno, ahí está la historia que nos cuenta que José se salva y llega a Egipto. Ahora nos adelantamos en la historia, en el tiempo de Jesús y sus hermanos. Dice Mateo 2:13, y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, pues la historia de José está muy relacionada con la historia de Jesús, eh, básicamente por todo lo que sucedió entre José y sus hermanos y Jesús y sus hermanos, que somos incluso todos nosotros. Juan 7:25 decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este, refiriéndose a Jesús, a quien buscan para matarle? O sea, había un complot para matar a Jesús, incluso desde el nacimiento de Cristo ha habido ese plan porque es la simiente que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Mas he aquí habla públicamente y no le dicen nada. Abraham en verdad reconoció los príncipes que verdaderamente este es el Cristo, o sea, ellos sabían que era Cristo, Jesús, y ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 26:4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle.
Ahora la historia de esta persecución, de esta conspiración por parte de Satanás, se extiende hasta el tiempo del fin, dice Juan 15:20, para todos los que aceptan a Jesús como Salvador, estarán marcados para esa conspiración. Dice, acordaos con la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, es un resumen de la conspiración que hay y que va a seguir hasta el final de los tiempos. Y el fondo y el centro es Jesús, el que genera esa conspiración por parte de Satanás para destruirlo. Intentó destruirlo a él, intentó destruir la simiente antigua, la primera simiente, Adán y Eva, intentó destruir a la simiente posterior, intentó destruir a Jesús, la verdadera simiente, y luego intentará destruir a los que creen en Jesús hasta el fin del tiempo. Entonces, hemos estudiado, comenzamos a repasar lo que es el plan de los jesuitas. Dice, la Tercera Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias provocadas por los agentes de los Illuminati entre los políticos sionistas y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político del Estado de Israel se destruyen mutuamente. Y como vimos, esto está en incubación. La Tercera Guerra Mundial se está incubando en este momento entre la confrontación que hay entre Israel y ya está escalándose a Irán. Entonces, pues esto está en incubación y es la desafortunada historia de una guerra que nunca debió dar porque el Islam y los israelitas, los hebreos, pues hicieron parte de un tronco común que se llama los descendientes de Abraham. Entonces, esta es una advertencia de un peligro inminente que hay y la pregunta entonces, ¿para quiénes es esta advertencia de este peligro inminente que se van a destruir mutuamente? Pues una advertencia para los practicantes del judaísmo, que son el sionismo político o todo el Estado de Israel y todos los judíos a nivel mundial van a estar involucrados en esa tercera guerra mundial y es una advertencia para ellos y también para los practicantes del islamismo. Vamos a mirar cuántas personas hay en el mundo entero, practicantes del judaísmo, practicantes del islamismo, pero recordemos que no solamente van a estar confrontados los sionistas y los musulmanes, sino todo el mundo. Entonces, refiriéndonos a el judaísmo y al islamismo, sus líderes políticos y religiosos los están engañando. Es una advertencia para todos los practicantes del judaísmo y del islamismo. Los líderes políticos suyos y religiosos los están engañando y están conspirando contra ustedes y van hacia el abismo, porque es la estrategia jesuita de envolver al mundo en la Tercera Guerra Mundial y los están llevando al abismo sin que ustedes lo sepan. Es la confrontación entre pueblos y entre naciones que han sido engañadas tanto los judíos, el judaísmo, como lo hemos visto a través de esta serie, y el islamismo también. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las religiones que se denominan abrahámicas. El judaísmo
pero recordemos toda la connotación que hay detrás del judaísmo, que es una religión creada, no es la religión de Jesucristo, pero pues existe como religión practicante en este momento. Entonces, desde tiempo de Cristo se originó el judaísmo, que fue el fariseísmo. El cristianismo arrancó con Cristo en el tiempo de Cristo por medio de lo que nuestro Señor Jesús enseñó, y esto llegó a ser el catolicismo con la conversión de Constantino en el año 312 como el primer emperador que se convierte al cristianismo. Los obispos de Roma se asentaron en Roma porque Constantino se movió, le cedió el asiento a los obispos de Roma, y eso fue lo que dio origen al catolicismo. Ahora, el islamismo arranca con Mahoma en el año 610 después de Cristo. Entonces vamos a mirar la distribución de la población mundial. Vamos a ver que estos son datos del 2020, eh, y hacen una proyección para el 2050 por religión en millones. El cristianismo actualmente para el 2020 tenía 2.382.77 millones de adeptos, y para el 2050, de acuerdo a esas proyecciones, tendrá 2.918. El islamismo tiene en este momento 1.907 millones, y para el 2050 tendrá 2.761. Si ustedes ven la diferencia, la barra de crecimiento que se extiende más hacia el 2050 es la del islamismo. El cristianismo va a crecer, pero no va a crecer tanto como lo va a crecer el islamismo. El hinduismo va a crecer, pero no tanto. El budismo va a disminuir. Las religiones tradicionales van a quedarse quietas. El judaísmo casi que va a quedarse quieto también. Otras religiones sin religión. Y vamos a mirar las religiones llamadas abrahámicas, que es el cristianismo, con 2.382 millones para el 2020. El islamismo, que son los descendientes de Esaú, aquí tenemos, y el judaísmo, que son los supuestos descendientes de Isaac. Entonces, aquí tenemos a Isaac, tenemos a Ismael, los hijos de Abraham, y en el tiempo de nuestro Señor Jesús, pues aparece el cristianismo. Y en total, entre estas tres religiones, entre el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, tenemos 4.305 millones de personas para el 2020. Y para el 2020 en el mundo había 7.820 millones de personas, lo cual significa que entre estas tres religiones tenemos el 55% de la población mundial. Eso es muy importante porque en este momento la confrontación de la Tercera Guerra Mundial va a involucrar específicamente a estos 4.305 millones de personas. Entonces, es una gran cantidad, es el 55% de la población. Ahora, ¿dónde queda el hinduismo? ¿Dónde queda el budismo? ¿Dónde va a quedar toda la tierra? Pues vamos a mirar que la confrontación pues va a convulsionar a todo el mundo, y todos van a tener que tomar una decisión. Por eso es que este estudio también pues es un llamado para el hinduismo, para el budismo, para todas las religiones, incluso para los ateos, para los no creyentes, que tienen que tomar una decisión
para vida o para muerte. Entonces, recordemos qué es el judaísmo. Recordemos la parte 6. El judaísmo es la levadura de fariseos, saduceos y escribas, es la tradición de los ancianos, son los mandamientos de hombres, doctrinas de hombres por encima de la palabra de Dios. Es el judaísmo, es el fariseísmo, es el talmudismo, es el rabinismo medieval que derivó al rabinismo moderno. Entonces, este es el judaísmo. Es fariseísmo, es talmudismo, es rabinismo medieval, es rabinismo moderno. Y recordemos la parte 7 del disco solar chamánico de la estrella, que supuestamente es la estrella de David, pero veíamos que es un disco solar chamánico, pues resulta que el judaísmo también tiene conexión con el paganismo y el símbolo es pues la confirmación, pues es la bandera o el símbolo de la estrella que supuestamente es de David, pero es un disco solar chamánico, eso lo vimos en la parte 7. Ahora, ¿qué es el cristianismo? Hay un libro histórico de la gran controversia escrito por Elena White. Dice lo siguiente: entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas: la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, o sea que una parte del cristianismo es los que estudian la vida de Cristo y corrigen sus defectos de carácter y buscan asemejarse al modelo que es Cristo, o sea que el cristianismo son aquellos que estudian la vida de Cristo, corrigen sus defectos de carácter y buscan asemejarse al modelo de Cristo. Y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la Iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Entonces, siempre la Iglesia se ha constituido de dos grupos: los que acabamos de leer y los que rehuyen corregir su carácter y sus malos defectos predominan y profesan piedad, mas viven en sus pecados. Esto es los dos grupos de cristianos. Entonces, el cristianismo es primero un grupo de los que estudian la vida de Cristo y corrigen sus defectos de carácter y buscan asemejarse al modelo que es Cristo. Y el otro grupo son los que rehuyen corregir su carácter y sus malos defectos predominan, profesan piedad, se hacen cristianos, mas viven en sus pecados. Eso es el cristianismo en resumen. Dice: nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo, para que tuviesen oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Entre los 12 apóstoles hubo un traidor. Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a pesar de ellos. Estuvo unido con los discípulos para que por la instrucción y el ejemplo de Cristo aprendiese lo que constituye el carácter cristiano y así pudiese ver sus errores, arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma obedeciendo a la verdad. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar, entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas, se airó cuando sus faltas fueron reprendidas, y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal, mientras hacen profesión de piedad, y aborrecen a quienes les perturban la paz, condenando su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presenta la oportunidad,
traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que es el cristianismo y sus dos grupos: los que estudian la vida de Cristo y corrigen sus defectos de carácter y buscan asemejarse al modelo que es Cristo, por eso nos llamamos cristianos, pero desafortunadamente hay Judas que son los que rehúyen corregir su carácter y sus malos defectos predominan, profesan piedad, mas viven en sus pecados. Ahora, ¿qué es el catolicismo? De la misma autora vamos a leer la definición del catolicismo, que se dio como hablamos en el 312, ahí arrancó el catolicismo. La mayoría de los cristianos, que fueron los originarios del cristianismo puro, bíblico, y lo que provenía de los apóstoles, consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo, que es el catolicismo. Entonces, el catolicismo es la unión entre cristianismo y paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Por eso es que podemos ver que parte del paganismo representado en la Iglesia Católica son las imágenes, son las imágenes de Jesús, de María y de los santos, unido con símbolos de adoración solar, que es la media luna que contiene al sol y que contiene a la luna. Pero esto es, pues no es parte de este estudio, pero usted puede encontrar toda la explicación, el significado de las medias lunas dentro del paganismo, que finalmente es adoración solar pagana. La levadura de la idolatría, introducida de este modo en la Iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Ahora, ¿qué es el islamismo? Del Atlas Histórico del Mundo Musulmán, David Nicole, eh, página 203, dice lo siguiente. A medida que crecía, Mahoma se esforzaba por comprender las relaciones de los seres humanos con Dios y entre sí. Él encontró inadecuado el paganismo en el que se había criado y le inquietaba el egoísmo y la inmoralidad que veía en su propia ciudad, la Meca. Mahoma también había aprendido mucho sobre el judaísmo y el cristianismo durante sus diversas expediciones comerciales. Ahora comenzaría a tener una serie de revelaciones divinas. Había una cueva en las laderas del monte Hira, a las afueras de la Meca, y allí encontró Mahoma un lugar tranquilo para pensar. Tras varios años batallando con problemas religiosos y morales, Mahoma tuvo su primera visión. El ángel Gabriel se le apareció y le ordenó que leyera o proclamara una inscripción en un brocado que llevaba el ángel. Pero después que Gabriel repitiera la orden 4 veces, Mahoma empezó a entender. Este fue el comienzo de su misión de predicar el Islam a los habitantes de la Meca. Otras revelaciones siguieron llegando a ser el texto del Corán, el libro sagrado del Islam. Entonces, vamos a mirar aquí unas fechas que presenta fechas históricas. En el 574 se da la ocupación persa sasánida de Yemen.
En el 610, Mahoma tiene la primera visión del arcángel Gabriel, pues lo que dice el texto. Sin embargo, la Biblia nos habla de un solo arcángel que es Miguel, no Gabriel. Gabriel es el ángel de Jesús, que es el mensajero de Jesús que aparece en la Biblia, aparece en varios textos de la Biblia. Por eso es que el islamismo es judaísmo, es cristianismo y es paganismo. Lo vamos a resumir ahorita. 616, conquista persa sasánida de Siria y Egipto de Roma, del Imperio Romano Bizantino. El 622, ejida de Mahoma, o sea, el viaje que hizo Mahoma desde la Meca a Medina, comienzo del calendario islámico de la ejida. Y esto es lo que justo hasta este momento se da, es que todos los árabes, los musulmanes, tienen que ir a hacer esa peregrinación de la Meca a Medina, como lo hizo el profeta Mahoma, pero todo esto arranca en el 610 después de Cristo. O sea, para el catolicismo hay 300 años después de Cristo y para el islamismo hay 600 años después de Cristo. Ahora, en 625 Mahoma comienza su misión profética y en 628 la conclusión de paz entre los imperios romano-bizantino y Sasania. En 630 los musulmanes toman control de la Meca y en 633 la muerte del profeta Mahoma. Entonces, entre Cristo y Mahoma hay, entre la muerte de Cristo y la muerte de Mahoma, más o menos pues hay 600 años de existencia. El próximo año los musulmanes completarían 1400 años de existencia desde el tiempo de Mahoma. Entonces, ¿qué es el islamismo? Es judaísmo, es cristianismo y es paganismo. Y lo podemos ver con relación a los símbolos actuales de casi que todas las banderas del mundo árabe están relacionadas con la estrella de 5 puntas, que es una estrella de Venus, y está la representación de la luna en creciente, pero pues aquí se contiene también al sol. Entonces, este símbolo de la luna es finalmente un símbolo de la adoración solar pagana y esta estrellita tiene que ver con la adoración a Venus, que finalmente es una oración satánica. Entonces, esto es parte de la confirmación de lo que es el islamismo, es judaísmo, es una mezcla de judaísmo, de cristianismo y paganismo. Entonces, este es el resumen de las religiones llamadas abrahámicas, que corresponde o que constituye a 4.305 millones de personas para el 2020 y que representa el 55% de la población mundial. El judaísmo es qué, ya lo vimos, es fariseísmo, es talmudismo, es rabinismo medieval y es el mismo rabinismo moderno, es la tradición de los ancianos, los mandamientos de hombre, las doctrinas de hombre. El cristianismo es qué, los que estudian la vida de Cristo y corrigen sus defectos de carácter y buscan asemejarse al modelo que es Cristo, y los otros grupos de cristianos son los que rehuyen corregir su carácter y sus malos defectos predominan y profesan piedad, mas viven en sus pecados. El catolicismo es cristianismo más paganismo. El islamismo es judaísmo, cristianismo y paganismo. Y si hay paganismo, en el judaísmo hay paganismo también en el cristianismo, en el catolicismo y en el islamismo. Significa que hay tradición de los ancianos, hay mandamientos de hombre, hay doctrinas de hombre en medio de estas religiones. Y hay paganismo porque hay adoración solar pagana, símbolos en el islamismo, en el catolicismo y el cristianismo, pues
que hace parte del el catolicismo hace parte del cristianismo, por lo que fue la base de la creencia a Cristo. Ahora, pregunta, ¿cuál es la religión que más debería conocer sobre la Biblia, la profecía bíblica, los engaños de los jesuitas, la verdadera identidad del anticristo como el sistema papal, la falsa identidad del anticristo como un individuo en Israel con la construcción del templo? ¿Quiénes son los que más deberían conocer de estas profecías, de la Biblia, de los engaños de los jesuitas, que ayudara al judaísmo, que ayudara al catolicismo, que ayudara al islamismo a no ser engañados? Es el cristianismo. Son los que conocen la Biblia, los que están queriendo seguir el modelo de Cristo y que deberían conocer y entender la palabra de Dios para enseñarle al mundo entero que están siendo conducidos hacia un precipicio, hacia el abismo, por medio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, desafortunadamente, vamos a ver qué es lo que piensan los cristianos actualmente de la profecía bíblica y cómo se han dejado engañar por los jesuitas por medio de la interpretación del anticristo como un individuo en Israel y en la construcción del templo. Entonces, hemos visto, esta es el resumen de la fórmula futurista jesuita del anticristo como un individuo en el futuro, que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dieron como resultado el reconocimiento internacional de Israel como Estado, y la Tercera Guerra Mundial, pues estamos proyectando que va a dar como resultado la construcción del tercer templo, porque el anticristo como un individuo debe aparecer en Israel junto con la construcción del templo para que se constituya como anticristo, como un individuo, y esto ha causado a nivel global más o menos 200 millones de muertos. O sea, los jesuitas no están jugando. Esa interpretación jesuita del anticristo como el individuo le ha costado a la humanidad 200 millones de personas. Por eso es importante recordar lo que nuestro Señor Jesús dijo. Entonces, este es un artículo de Washington Post, mayo 14, 2018. El titular es: La mitad de los evangélicos apoyan a Israel porque creen que es importante para que se cumpla la profecía del fin de los tiempos. Esta es una encuesta. Aquí usted encuentra los resultados de esta encuesta, estadísticos. Dice, la tierra prometida a Abraham y sus descendientes fue para siempre. Entonces, los evangélicos, que son los que deberían conocer más de la profecía bíblica, pues resulta que ya casi el 70%, el 68%, el 70% creen que la tierra prometida a Abraham, o sea, la tierra de Israel, fue prometida a Abraham y a sus descendientes y fue para siempre. No conocen la historia, no saben lo que pasó en Israel, pero pues han sido engañados por los jesuitas porque creen que efectivamente la tierra de Israel es la tierra que se le promete a Abraham y a sus descendientes para siempre. Entonces, muy de acuerdo está el 70% y de acuerdo es el 80%. Entonces, casi que el 80% de los encuestados dicen que sí, y muy de acuerdo el 70%. Eh, Puntos de vista sobre la creación del Estado de Israel.
Los eventos fueron cumplimientos de la profecía bíblica que muestra que nos estamos acercando al retorno de Jesucristo. El 80% de los evangélicos cree eso, que los eventos, los puntos de vista sobre la creación del Estado de Israel tiene que ver con la profecía bíblica y que nos estamos acercando al retorno de Cristo. El 80% de los evangélicos están creyendo lo que los jesuitas querían que creyeran. Y dice, estos eventos fueron eventos geopolíticos interesantes, pero no fueron el cumplimiento de la profecía bíblica. Solamente el 20% está creyendo esto, mientras que el 80% sí cree que la creación del Estado de Israel tiene que ver con los cumplimientos de la profecía bíblica. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores contribuye a su apoyo al moderno Estado de Israel? La Biblia dice que Dios le dio la tierra de Israel al pueblo judío. Casi el 60% está creyendo esto. Israel es la patria histórica de los judíos, casi el 55%. Y Israel es importante para el cumplimiento de la profecía bíblica, también es casi el 53, 52%. Entonces, todos los cristianos están inmersos en creer que la Biblia y la creación del Estado de Israel tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la profecía, tiene que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces, todos los evangélicos han sido, pues, de los porcentajes de evangélicos representados aquí, han sido engañados por los jesuitas porque finalmente eso es lo que se trata. La fórmula futurista jesuita del anticristo como un individuo es a partir de 3 guerras mundiales, a partir a la fecha 2, ¿no? Pues porque esta todavía no se ha dado, pero a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las 2 guerras mundiales, se dio la creación del Estado de Israel y ahí está el pueblo evangélico engañado por los jesuitas. Dice primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si los que deberían conocer la profecía bíblica están engañados, ¿cómo está el Islam? ¿Cómo están los budistas? ¿Cómo están los hinduistas? ¿Dónde está el resto de iglesias, el resto de denominaciones? ¿En dónde están? Pues si el justo, o sea, si los que supuestamente conocen de las profecías bíblicas están engañados, ¿en dónde está el resto de gente? Por eso es que la Tercera Guerra Mundial envolverá a todo el mundo y habrá un derramamiento de sangre tan grande y la gente no entenderá que es una guerra religiosa y pues es la tarea del pueblo de Dios actualmente ayudar a que los judíos, los islámicos, los hinduistas, los budistas reconozcan la verdadera razón de las guerras para que puedan aceptar a Jesús como Salvador personal. Otra pregunta que hizo esta encuesta: ¿la existencia de Israel cumple la profecía sobre la segunda venida de Cristo? Y le preguntaron en Estados Unidos le preguntaron a los republicanos, a los independientes. Esta encuesta catalogó a los republicanos, a los independientes, a los demócratas, a los blancos, a los negros, a los hispanos y especialmente pues a la parte
eh, religiosa que incluye a los evangélicos, los protestantes, los católicos y los no religiosos. Vamos a concentrarnos en estos tres grupos, incluido en los no religiosos, que los evangélicos, el 63% respondió que la existencia de Israel cumple la profecía sobre la segunda venida de Cristo. El 20% de los protestantes, el 25% de los católicos y el 5% de los no religiosos. Entonces, Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo que debía saber más es el pueblo evangélico, los protestantes, los católicos, y ellos son los que más están siendo engañados con esta in- interpretación falsa del anticristo que tiene que ver con el Estado de Israel, y los evangélicos son los que más están apoyando pues la existencia de Israel porque pues dice que cumple la profecía sobre la segunda venida de Cristo sin saber que están empujando la agenda de los jesuitas. Y vamos a mirar que los republicanos y los demócratas están casi que empatados con relación a la existencia de Israel, cumple la profecía sobre la segunda venida de Cristo y esto es importante, esto lo vamos a ver más adelante, porque tanto los demócratas como los republicanos tienen mucho que ver con Israel, especialmente los republicanos, y por eso pues aquí la encuesta los muestra como con mayor porcentaje que que los demócratas, y eso tiene que ver finalmente también con la profecía del cumplimiento profético asociado con Estados Unidos. Eso lo vamos a estudiar también más adelante. Y entre estas tres grupos, acordémonos, hay más o menos 2.383 millones de personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué interpretación sobre el Apocalipsis entonces prevalece hoy entre los conocedores de la Biblia? Pues es la interpretación futurista jesuita. Los evangélicos, los protestantes y los católicos están siendo engañados y desafortunadamente los evangélicos son los que más están engañados porque son los que más están empujando y apoyando la causa israelí eh, para todo lo que está derivándose en este momento como conflicto con los árabes. Lo curioso es que los no religiosos, pues como no tienen conocimiento, pues es el porcentaje más bajito. Y desafortunadamente los protestantes, que son los que más conocen de la historia bíblica, de la interpretación historicista del anticristo como el sistema papal, pues desafortunadamente pues están por encima de los incluso de los no religiosos, con el 20%. Entonces, la obra de los jesuitas pues está cada vez más efectiva en medio de los evangélicos, en medio de los protestantes y de los católicos. Y dice aquí lo que estuvimos estudiando con relación a la interpretación protestante, dice, preparando el camino para la unión papal protestante, la interpretación fundamentalista evangélica del anticristo y el hombre pecado siguen los puntos de vista futurista de Rivera y Belarmino, y esto nos lo está confirmando esta estadística en la cual los evangélicos están siguiendo la interpretación de los de Rivera y Belarmino, que son los jesuitas,
que en 1602 arrancaron con esta interpretación futurista jesuita del anticristo como un individuo en el futuro. Y ahorita esta encuesta del 2018 está confirmando lo que en 1602 plantearon los jesuitas, y 400 años después vemos a los evangélicos, a los protestantes, a los católicos engañados. Y dice, si el papado no es el anticristo, como dice en la interpretación historicista, entonces no tiene sentido la separación de la reforma del papado. Entonces, ¿qué es lo que nos separa a los protestantes del papado? Pues es la interpretación que tenemos sobre el papado como el anticristo. Pero la obra de los jesuitas ha sido el que crean que es un individuo en el futuro, y esta estadística hecha en el 2003, perdón, la estadística se hizo en el 2003, pero el artículo lo escribe el Washington Post en el 2018. Entonces vemos aquí los engaños eh, de Satanás, y hay 2.383 millones de personas. ¿Y hacia dónde está siendo conducido el rebaño de Cristo? Pues hacia el abismo, porque es lo que está dándose en este momento con la antelación, con la preparación de la Tercera Guerra Mundial entre islámicos y judíos en el territorio de Israel. Y pues desafortunadamente estamos en ese engaño. Sin embargo, existe esa salida, que es volver a la interpretación protestante del anticristo como el sistema papal, para que tenga sentido la opción de no ser engañado por estas entidades satánicas. Entonces, mi conclusión personal de todo este estudio que estamos haciendo, las 15 anteriores presentaciones, fue para resumir este cuadro que tenemos aquí como la fórmula futurista jesuita. Mi interpretación es la siguiente: las revoluciones inglesa, la francesa, la italiana, la rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han sido planeadas para hacer cumplir la interpretación jesuita futurista del Apocalipsis, el anticristo como individuo, por medio del establecimiento del Estado de Israel y la futura reconstrucción del templo en Israel, que se va a dar pues con base en los planes de ellos con la Tercera Guerra Mundial, con el propósito de intentar engañar a todo el mundo sobre las verdaderas profecías del fin, que sí involucran al verdadero anticristo, que es el sistema papal, que es la bestia, Apocalipsis 13 del 11 al 10, y la crisis final de la marca de la bestia. Aquí es donde está la clave de todo, es la interpretación del anticristo como el sistema papal y la crisis final de la marca de la bestia. Por lo tanto, el que crea que el establecimiento de Israel como nación, cuyo resumen es este gráfico que tenemos acá, tiene que ver con la profecía del Apocalipsis y el fin del mundo, ¿qué ha pasado con esta persona? Ha sido engañado por los jesuitas y por el papado. No podrá identificar al verdadero anticristo, que es el sistema papal. No podrá identificar ni entender qué es la marca de la bestia, porque está asociado con el sistema papal. No podrá estar preparado para la crisis de la marca de la bestia, que tiene que ver con el anticristo como sistema papal y no como individuo en Israel. No podrá recibir el sello de Dios. Recibirá la marca de la bestia y no podrá ser protegido por Dios ni ser librado de las 7 postreras plagas. Entonces, todas las guerras y revoluciones que están resumidas aquí para la creación del Estado de Israel tienen el propósito de engañar al mundo entero para que
se desvíen de la verdadera crisis que tiene que ver con la marca de la bestia, pero la marca de la bestia tiene que ver con la verdadera bestia, que es el sistema papal, y el sello de Dios contrario a la marca de la bestia. Y pues la profecía nos dice que los que no son sellados por Dios son marcados por la bestia, y los que son marcados por la bestia recibirán las 7 postreras plagas. Ahora, entonces, ¿esto no es acaso esto un asunto de vida o muerte, y especialmente es una muerte eterna? No deberíamos prestarle atención, no deberíamos tomar decisiones cuando todavía hay tiempo, cuando todavía hay oportunidad, antes de que se dé la crisis de la Tercera Guerra Mundial, que va a desubicar completamente a la humanidad con el verdadero propósito de Satanás. Eso indica que si Satanás está preparándose para este evento que va a ser un cataclismo social, pues el pueblo de Dios también tiene que prepararse, porque las profecías bíblicas verdaderas se están cumpliendo también, y tenemos que llegar finalmente a lo que describe Apocalipsis 12 al 14 sobre los dos grupos, las dos simientes, los que van a recibir el sello de Dios y los que van a recibir la marca de la bestia, y las posteriores 7 plagas, que son las que es parte de la escatología. Aquí se cierra el tiempo de gracia, por eso es importante que tomemos decisiones justo en este momento, antes que llegue esta crisis, antes que se dé el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, porque pues es la advertencia para cada uno de nosotros. Entonces, en la primera parte arrancamos con esta cita de Mateo 27:37, cuando nuestro Señor Jesús, en Mateo 27:37 y Mateo 24:1, hicimos la correspondencia, el resumen de la advertencia que él hizo. Él advirtió y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa fue la advertencia para el pueblo hebreo en ese momento, que su casa iba a ser dejada desierta, que no solamente Jerusalén iba a ser destruida, que ya el templo iba a dejar de existir, porque habían rechazado al Cristo, al Mesías, y empezaba la época de los gentiles, porque los hebreos habían rechazado, tuvieron su tiempo, tuvieron su dispensación, y no aceptaron a Jesús como Salvador, y la gracia se extendió fue a los gentiles. Y cuando Jesús salió del templo, entonces se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces él les dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces extrajimos las palabras: Cristo, templo, derribado, segunda venida, fin del mundo, mirad que nadie os engañe. Cristo les advirtió que el templo iba a ser derribado. Los discípulos le preguntaron que cuándo iban a ser las señales de la segunda venida y del fin del mundo, y él les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, después de 400 años de influencia jesuita, ¿qué cree el mundo evangélico? ¿Qué cree el mundo
católico que creen los protestantes, no todos. Entonces, la obra de los jesuitas, usando esta profecía bíblica, los jesuitas la alteraron para construir su engaño del anticristo, que iba a construir el templo, que lo iba a reconstruir, que tiene que ver con la segunda venida y tiene que ver con el fin del mundo. Y este es el engaño y fue lo que advirtió Jesús, mirad que nadie os engañe. Entonces, todo aquel que hable del templo, su reconstrucción, la segunda venida, el fin del mundo, está engañado porque efectivamente Satanás está engañando a la humanidad por medio de esta interpretación futurista del anticristo como un individuo en el Estado de Israel, lo cual significa que Cristo efectivamente viene pronto, pero es el engaño que está estableciendo la Iglesia Católica Romana en cabeza de los jesuitas para desviar la atención del cumplimiento de la verdadera profecía bíblica. Entonces, vimos que la Tercera Guerra Mundial, la advertencia es para los practicantes del judaísmo y para los practicantes del islamismo porque van a destruirse mutuamente durante esta Tercera Guerra Mundial, que ya está en incubación, pero ahí no para los planes de ellos, de los jesuitas. Dice, mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este tema, o sea, vamos a llegar otra vez a la dialéctica hegeliana jesuita, que se arma, se polariza el mundo en dos facciones, entre los sionistas y entre el mundo islámico. Dice, mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este tema, o sea, sobre el tema de la confrontación entre los sionistas y los líderes islámicos, que es lo que está sucediendo en este momento, el mundo se está polarizando otra vez, se verán obligadas a luchar hasta el punto final del completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Nosotros desataremos a los nihilistas y ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que con todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la más sangrienta confusión. Entonces, ¿para quién más va esta advertencia del peligro que se avecina? No es solamente para el judaísmo, para el islamismo, sino para todas las naciones. Entonces, recordemos que el nihilismo es todo se reduce a nada, nada tiene sentido, y ese es el ateísmo que se ha predicado y se ha esparcido por todo el mundo. Entonces, es una advertencia, es un peligro para todas las naciones también. Entonces, nuestros líderes políticos y religiosos nos están engañando, están conspirando contra todos nosotros. Vamos hacia el abismo. Sin embargo, hay una salida que está en la palabra de Dios para que todas las naciones vuelvan otra vez al conocimiento de la verdad de lo que vino a plantear nuestro Señor Jesús como la verdadera práctica de adoración, y por eso es el llamado para el judaísmo, para el islamismo y para todas las naciones a que salgamos de este engaño. Pregunta: ¿dejó Dios a su pueblo al garete sin brújula ni dirección en medio de los planes satánicos de los jesuitas para acabar con el mundo, para generar un cataclismo social de la más sangrienta confusión? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo está relacionado este formidable cataclismo social, que es en un futuro cercano, con la verdadera profecía bíblica? O sea, ¿cómo lo podemos interrelacionar, conectar con la profecía bíblica? ¿Podemos tener una idea de lo que será el formidable cataclismo social? ¿Qué página de la historia tenemos que hojear sobre lo que significará
desatar a los nihilistas y ateos, que es el ateísmo absoluto que conducirá a la más sangrienta confusión mundial? ¿Está registrado este evento histórico en la profecía bíblica verdadera? Pues tenemos que poder identificar esta, esta planeación que están haciendo los jesuitas para un formidable cataclismo social y si eso está registrado en la profecía bíblica. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias, bondadoso Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permite llegar hasta este momento del estudio. Gracias porque proteges nuestra vida. Gracias porque permitas que podamos concluir este estudio y que pueda llegar a las personas que puedan ayudar, que tú les permitas que se puedan preparar, que tú les ayudes a prepararse para tu pronta venida. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es verdad, y conforme a tu voluntad, imploramos que bendigas a todos los que más adelante puedan estudiar, puedan escuchar este mensaje de advertencia para que vuelvan a tu palabra, para que vuelvan a la verdadera interpretación histórica, historicista, para que no sean engañados. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén.